la palabra asambleísta Alexandra Ocles. Gracias, presidenta. Efectivamente, lo que Natura no da, Salamanca no le otorga. Cuando legislamos, señores, es importante saber que afuera hay una realidad que es mayor a lo que nosotros podemos pensar y saber que esa realidad efectivamente genera una afectación a veces a la gran mayoría de la ciudadanía. Una de esas afectaciones que hemos visto en estos últimos años ha sido el urbanismo inmobiliario, la especulación del suelo como forma hegemónica de hacer ciudad. El mercado inmobiliario en estos años también y su incursión ha generado en nuestros territorios una ciudad inmobiliaria. Y en ese modelo que tiene como visión hegemónica que primen los intereses particulares de unos frente a los intereses mayoritarios de una sociedad, se plantea como imaginario colectivo que se asuma la vivienda como mercancía, como depositaria del patrimonio, ciertamente, pero sobre todo como mercancía, y no como un derecho, que es lo que además reconoce nuestra Constitución. Pero por la especulación del suelo hay unas consecuencias sociales fuertes, compañeros asambleístas y pueblo ecuatoriano. El tráfico de tierras, los asentamientos irregulares, los elevados costos para acceder al suelo y aún más cuando tenemos municipios que no están en la condición de planificar efectivamente, pero además no están en la condición de cubrir necesidades básicas de una población cuando tienen que llevar a esos barrios irregulares los servicios básicos. Frente a este proyecto de ley, además, se ha dicho una serie de cosas y desde esa perspectiva me parece que hay una realidad que hemos visto en estos días. Frente a la falta de argumentos, la política del miedo. Toda esta década se ha dicho que le van a quitar la casita, que de las 2 vacas le van a quitar una, que de las dos habitaciones de su casa tiene que dar a alguien uno más. Cosas y argumentos de ese calibre. Otra vez volvió la política del miedo. Otra vez volvió la irresponsabilidad de decirle a la ciudadanía cuál es el concepto de este proyecto de ley. La irresponsabilidad de políticos que han mentido porque no tienen mayores argumentos. Hasta se dijo que estamos atentando contra el amor familiar. Atentar contra el amor familiar es evitar que una familia pueda acceder a su sueño, que es la vivienda. Eso sí es atentar contra el amor familiar. Pero lo que está detrás de esta ley, señores, son palabras que a muchos les parecen insignificantes y les son indiferentes. El derecho a la ciudad y a hábitat nos planteó claramente un reto alrededor de este tema. El derecho a la vivienda, que no es mercancía. Nuevamente, la vivienda no es mercancía, es un derecho y hay que garantizarlo. Está detrás el control frente a la especulación del suelo, un tema que efectivamente sigue afectando a muchas familias que por falta de recursos no pueden acceder a una vivienda. Y lo que está detrás también es que la recaudación de este impuesto vaya directamente a los GATS y ellos, a su vez, puedan promover servicios básicos, agua potable, alcantarillado, importantísimos en este contexto. Pero yo quisiera que veamos algunos de los argumentos que se han esgrimido durante todo este tiempo. Se ha dicho que este proyecto de ley agravará la paralización económica, destruirá la actividad de la construcción
y aumentará el desempleo y la pobreza, dicho por el alcalde de Guayaquil el 12 de diciembre de 2016 por Twitter. Falso, falso. Este proyecto de ley lo que hace es exonerar a las personas naturales o jurídicas que tengan como actividad económica habitual la promoción inmobiliaria. Ninguna de las medidas tomadas por el gobierno durante esta década ganada ha provocado el aumento del desempleo ni de la pobreza. Entre el 2006 y el 2014, la pobreza se redujo a nivel nacional en un 32.6%. El impuesto se aplicará solamente a la ganancia extraordinaria, no al total de la utilidad. La mayoría de personas no tendrán que pagar este impuesto. No hay impedimento en ningún aumento en el monto a pagar para quienes quieran dejar su patrimonio a la familia. El artículo 11 habla claramente de la transferencia de bienes que no son objeto de esta ley, sucesiones por causa de muerte y donaciones, que va a subir el impuesto del 10% al 75%, un impuesto totalmente confiscatorio, dijo la candidata Cintia Viteri. Falso, falso. Este no es un impuesto confiscatorio. Se trata de dos impuestos. Está vigente el impuesto hasta el 10% de plusvalía y por mejoras contemplado en el artículo 556 del COTAD. Este seguirá aplicándose para quienes adquieran bienes antes del 2017. El objetivo de la ley es controlar la especulación y desincentivar esta práctica cobrando el 75% de impuesto a la ganancia extraordinaria. Clarito, a la ganancia extraordinaria en la segunda venta, que es lo que tampoco le han dicho a la ciudadanía. Y además, la Constitución de la República, en el artículo 323, prohíbe toda forma de confiscación. Se ha dicho también que esta ley debería llamarse de minusvalía porque reduce el valor de la actividad económica y eso afecta a las empresas. Falso. Esta ley o el proyecto de ley no fija montos mínimos ni máximos para el valor de la venta. Mucha gente ha preguntado que por qué ahora el gobierno le tiene que decir en cuánto puede vender su propiedad. No le estamos diciendo en cuánto puede vender. Lo que le estamos diciendo y planteando es un cálculo efectivo que le permita ganar y que sostenga su ganancia ordinaria, pero que además podamos controlar la especulación del suelo. Los despidos han sido el eterno cuco de ciertos empresarios. El pago de un tributo ocasional por parte de un segmento mínimo de la población no es motivo ni para que se paralicen las empresas, ni para recortes salariales. Hay algunos elementos, señor presidente de la comisión, que me parece importante también comentar. Primero, el título de este proyecto de ley. Me parece que visto así, incluye a la tierra rural y ese es un aspecto que ya está regulado tanto en la Ley de Tierras como también en el COTAD. Por tanto, habría que aclarar el título de este proyecto de ley. Un minuto, asambleísta. Dos, me parece que es importante que esta ley promueva la actualización de los avalúos por parte de los GATS. Y en eso la población obviamente va a tener un beneficio al saber que en su escritura va a estar registrado el valor comercial y el valor real de su bien. Lo otro, se ha planteado también la ampliación de la franja exenta. Ese es un tema que habría que discutirlo, pasar de 24 a un valor mayor, que podría ser 48 o 50 salarios básicos. Haciendo los cálculos deberíamos tener la posibilidad de, con mayor claridad, expresar si puede ampliarse esa franja exenta, aunque se diga también que es progresivo por cuanto el salario básico unificado progresivamente aumenta.
Y lo otro, personalmente me parece que en la disposición reformatoria única, con lo que tiene que ver al artículo 165 de minería, creo que no es competencia de esta ley, y si acaso fuera, los 48 meses es demasiado. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias.